Entonces, vamos a ver qué es la gluconeogénesis, qué tiene en común con la glucólisis, y qué se van a diferenciar y cómo se regula todo. Entonces, la gluconeogénesis es un proceso que se define como la síntesis de nuevas moléculas de glucosa a partir de precursores que no son glucídicos, es decir, formar glucosa a partir de cosas que no son carbohidratos. Eso es lo que quiere decir, o eso es lo que hace la gluconeogénesis. Entonces, este proceso ocurre tanto en el citosol como en la mitocondria. La glucólisis aeróbica que ocurría en el citosol ingresaba a la mitocondria para hacer citonucleación. Entonces, ¿dónde vamos a realizar gluconeogénesis? Principalmente en el hígado, pero también en el riñón. Entonces, ¿cuáles van a ser esos precursores que vamos a utilizar para crear glucosa? Podemos utilizar lactato, podemos utilizar glicerol y podemos utilizar aminoácidos. Esos van a ser entonces mis sustratos a partir de los cuales yo puedo partir para crear glucosa. Entonces, la glucosa que sale a la circulación sanguínea en el hígado, pues para que salga la glucosa, esa glucosa proviene de la glucosa 6-fosfato. Y para que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa, se requiere de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Esa glucosa 6-fosfato, ¿de dónde va a venir? En el hígado sabemos que tenemos glucógeno almacenado, entonces el glucógeno se degrada en glucosa no-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa y sale la glucosa hacia la circulación. Cuando se acaba el glucógeno hepático, entonces tenemos que ver la manera de seguir aportando glucosa. Ahí es cuando entra la gluconeogénesis. Entonces, con la gluconeogénesis, igual yo voy a regenerar glucosa para que esta salga hacia la circulación sanguínea. Entonces, la gluconeogénesis, la glucólisis, son procesos que vamos a ver que son extremadamente similares. La glucólisis, ¿cuántas reacciones tenía? 10. 3 eran irreversibles, el paso 1, el paso 3 y el paso 10. En la gluconeogénesis vamos a utilizar casi las mismas moléculas que en la glucólisis, con la excepción de las reacciones que son irreversibles. Entonces, la glucosa es un sustrato energético muy importante, ya sea en los eritrocitos o en el cerebro. Ante situaciones de ayuno o de ejercicio, el cuerpo tiene que seguir recibiendo un aporte constante de glucosa. Entonces, cuando se acaba el glucógeno, pues ahí interviene la gluconeogénesis. Entonces, la glucólisis y la gluconeogénesis van a ser dos procesos que parecen contrarios. Bueno, son muy similares porque realmente utilizan casi las mismas reacciones. Voy a ver si lo hacemos atrás. A ver si lo hacemos más atrás. Entonces, al lado, bueno, a mi lado derecho está la glucólisis y a mi lado izquierdo está la gluconeogénesis. Entonces, con la glucólisis partíamos de glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 6-bisfosfato. Aquí los dividíamos en dos, dihidroxicetonofosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Estas eran las primeras 5 reacciones. De estas primeras 5 reacciones, ¿cuáles eran irreversibles? La 1 y la 3, las que eran catalizadas por la isocinasa y glucosinasa y por la fosfofructosinasa 1. Luego, continuamos con el gliceraldehído 3-fosfato hasta llegar hasta llegar hasta piruvas, ¿verdad? Donde la reacción número 10 era también la última reacción irreversible de la glucólisis. Entonces, en la glucólisis yo partía de glucosa y terminaba en piruvato. En la gluconeogénesis lo que yo voy a hacer es al revés.
¿En qué molécula voy a terminar? En glucosa. Voy a terminar arriba, no abajo. Entonces, hay un problema. Para yo poder llegar hasta glucosa, hasta arriba, tengo que esquivar estas reacciones irreversibles. O sea, en la glucólisis de fosfonol piruvato hacia piruvato, esto es irreversible. Significa que yo no puedo volver. Entonces, pero si yo quiero regenerar glucosa, lo que yo estoy haciendo al final es, yo quiero llegar otra vez aquí arriba. Entonces, para llegar aquí arriba puedo utilizar estas mismas reacciones. ¿Por qué puedo utilizar estas mismas reacciones? Porque son reversibles. Así como se han ido hacia abajo, se pueden ir hacia arriba. Entonces, con estas, con las que son reversibles, no hay ningún problema. Hasta que, por ejemplo, aquí llego nuevamente a la reacción número 3. Entonces, no podría utilizar esta reacción, es decir, esta enzima no me va a hacer el paso reverso. Y lo mismo acá, en la primera reacción, esta enzima no me hace el paso reverso. Entonces, ¿qué hace la gluconeogénesis? La gluconeogénesis realiza la reacción de abajo hacia arriba, es decir, de glucosa 6-fosfato hacia glucosa, o de fructosa 1,6-bisfosfato hacia fructosa 6-fosfato, pero no utilizando esta enzima, sino utilizando otras enzimas. Entonces, la diferencia entre uno y otro es prácticamente en las reacciones 1, 3 y 10 porque son irreversibles en ambos lados. La gluconeogénesis utiliza la glucosa 6-fosfatasa. ¿Para qué? Para quitar el fosfato de la glucosa 6-fosfato y formar glucosa. Si forma glucosa, la glucosa sale. Aquí, en la reacción 3, la gluconeogénesis utiliza la fructosa 1,6-bisfosfatasa. ¿Para qué? Lo mismo, para, con la ayuda de una molécula de agua, quitar el fosfato. Aquí, bueno, con la ayuda de una molécula de agua, quitamos el fosfato. Y en la última reacción de fosfonol piruvato a piruvato, como yo quiero hacer el proceso reverso, porque el piruvato puede ser un sustrato para convertirlo en glucosa, resulta que no se lo puede hacer, es decir, yo no puedo volver de piruvato hacia fosfonol piruvato de forma directa. Lo que se hace es una especie de rodeo, es decir, me desvío un poquitito, de piruvato lo convierto en oxaloacetato y el oxaloacetato recién puede convertirse en fosfonol piruvato. Entonces luego que por más o menos algo así como que por pasos. Entonces en este caso yo utilizo la piruvato carboxilasa y la fosfonol piruvato carboxilasa. Todo lo que estamos hablando acá está aquí explicado. Qué horrible está saliendo. Entonces, a ver. Ahí mira que se ve. Nuestro primer rodeo consiste en sintetizar el fosfonol piruvato. ¿Dónde está el fosfonol piruvato? Aquí. Aquí estamos proviniendo de la glucólisis y de fosfonol piruvato hacia piruvato. El piruvato ingresa hacia la mitocondria. ¿Y a la mitocondria qué le decíamos al piruvato? Sufría una descarboxilación oxidativa para convertirse en acetilcoenzima A. Y la molécula de acetilcoenzima A iniciaba el ciclo de Krebs condensándose con una molécula de oxaloacetato. Y ahí hacíamos el ciclo de Krebs. Entonces, lo que yo quiero es regenerar esto a partir de piruvato. Como yo sé que la reacción reversa no es posible, lo que voy a hacer es hacer eso, pero en dos etapas. Una, o la primera etapa, o el primer paso, es a partir del piruvato que está en la mitocondria, que tiene 3 carbonos, convertirlo en oxaloacetato. Mejor creo que lo podemos agrandar para que se lea. Ahí. Entonces yo quiero regenerar esto, fosfonol piruvato. ¿Por qué? Porque a partir de esta reacción para arriba, estas reacciones son reversibles.
yo voy a poder llegar sin ningún problema hasta la reacción número 3, porque iba a ser una reacción irreversible. Entonces, primero quiero esto, crear fosfonol piruvato. ¿A partir de qué molécula? A partir del piruvato. Entonces, para eso utilizo la piruvato carboxilasa. Lo que hace es una carboxilación, es decir, esta molécula de piruvato que tiene 3 carbonos, le voy a añadir un carbono más, o sea, va a ingresar dióxido de carbono, voy a utilizar ATP y voy a generar el oxaloacetato que tiene 4 carbonos. Ahora, si esto fuera el ciclo de Krebs como tal, el oxaloacetato más la acetilcoenzima que está viniendo de acá, ambos dos se condensan para formar el citrato, ya hacen una vueltita. Pero no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es agarrar el oxaloacetato y hacerme una reacción que va en contra del sentido original del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque esta reacción es reversible en realidad. Puedo hacer eso. La malato deshidrogenasa lo que hace es convertir el oxaloacetato en malato. Así que una vez que yo tengo el malato, que tiene igual 4 carbonos, el malato sale de la mitocondria hacia el citosol. Y aquí en el citosol voy a hacer la regeneración de oxaloacetatos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me estoy dando cuenta que el oxaloacetato no puede salir de forma directa. Entonces, a partir de malato, yo regenero el oxaloacetato por la malato deshidrogenasa. Una vez que tengo el oxaloacetato, a partir de oxaloacetato voy a generar fosfonol piruvato por la fosfonol piruvato carboxisilasa. Entonces aquí podemos usar GTP y obtener GDP más dióxido de carbono. Es decir, aquí este va a perder un carbono y este que tiene 4 pierde 1, va a terminar con 3. Entonces, resumen de este primer rodeo. ¿Cómo voy a llegar a fosfonol piruvato? A partir de piruvato. De forma directa no se puede. Entonces, ¿qué hago? Primero lo convierto en oxaloacetato. Entonces tiene que acordarse de este enzima. Segundo, tengo el oxaloacetato. En vez de que vaya por el ciclo de Krebs, lo voy a convertir en malato. ¿Para qué lo voy a convertir en malato? Para que salga hacia el citosol. Sale el malato y con eso yo regenero el oxaloacetato. ¿Para qué quiero regenerar el oxaloacetato? Porque justamente a partir de este oxaloacetato yo puedo crear fosfonol piruvato. Entonces eso hace esta enzima. Entonces tiene que acordarse esta y esta. Esas dos enzimas. ¿Ya? Entonces ya tengo fosfonol piruvato. ¿Ya? Ahí está numeradito por si acaso más fácil. Por si se están mareando mucho, les recomiendo primero una repasadita de glucólisis para entender lo que... Y fíjense cuáles son reversibles e irreversibles. Eso es lo que más marea en esto. A ver, vamos a ir primero. ¿Ya? Acabo de regenerar fosfonol piruvato. Entonces, estas reacciones en la glucólisis son reversibles, entonces no hay ningún problema. Vuelvo. Esta también es reversible, entonces todo es reversible hacia arriba, porque ahí quiero llegar hasta glucosa nuevamente, hasta que me quedo en la reacción número 3. ¿Por qué en la 3? Porque la 3 es irreversible. La fructosa 1,6-bisfosfatasa. Puedo, o sea, aquí tengo una enzima de la glucólisis y una enzima de la gluconeogénesis. De glucosa 6-fosfato hacia fructosa 1,6-bisfosfato, yo utilizaba la fosfofructosinasa 1, ¿sí? De aquí a aquí. Pero como esta enzima solamente cataliza la reacción en este sentido, por eso no puedo utilizar esa enzima. Tendría que utilizar otra. ¿Cuál voy a utilizar? En la gluconeogénesis se utiliza esta. Fructosa 1,6-bisfosfatasa. Entonces,
Cuando tengo esta molécula de fructosa no 6-bisfosfato, para convertirla en fructosa 6-fosfato, lo que tengo que hacer es quitarle un fosfato. Esta de acá, ¿cuántos fosfatos tiene? 2. Por eso es bis y tiene 1, 6, ¿verdad? Esas dos cosas me dicen que tiene 2 grupos fosfato. Entonces, con la ayuda de una molécula de agua le voy a quitar ahí un grupo fosfato y voy a obtener la fructosa 6-fosfato. Entonces, este sería más o menos que el segundo desvío que yo tomo, ¿verdad? Porque utilizo otra enzima para hacer el paso contrario, ¿verdad? De la glucólisis. En vez de ir de aquí a aquí, estoy yendo de acá a acá. Ahora que tengo esto, la reacción número 2 es reversible, entonces se utiliza la misma enzima. ¿Hasta que llego a dónde? Hasta que llego a la reacción número 1. La reacción número 1 de la glucólisis era la fosforilación de glucosa en glucosa 6-fosfato por la glucosinasa o la hexocinasa. Como esto es irreversible, no puedo utilizar estas enzimas para ir en sentido contrario. Así que para eso, en la gluconeogénesis se utiliza la glucosa 6-fosfatasa. Esa es la que le quita el fosfato con la ayuda de una molécula de agua y obtengo la glucosa. Y una vez que obtengo la glucosa, pues esta sale del hígado hacia la circulación sanguínea. Entonces, en resumen, diferencias entre glucólisis y gluconeogénesis. De las 10 reacciones, se sigue la misma secuencia, pero simplemente en sentidos contrarios. Y lo que varía más que todo son las enzimas que se utilizan en las reacciones 1, 3 y en la reacción 10. Esa es la diferencia. ¿Por qué utilizamos otras enzimas? Porque son reacciones irreversibles. Sí. No, ahí libre. No, sale del hígado, sale directamente en el plasma está disuelta ahí la glucosa, en el plasma sanguíneo, y ahí es distribuido y es captado ahí por los órganos y tejidos del cuerpo. Ahí las células van a tener los receptores, las GLUT o las transportadores de glucosa para captar, pero está ahí disuelta. Es como agua con azúcar, más o menos la idea, que se está moviendo ahí la glucosa. Exactamente. Ya, entonces, hemos dicho que podíamos utilizar varios sustratos para crear glucosa. Entonces, nuestro primer sustrato es el lactato. El lactato, ¿dónde generábamos lactato? En la glucólisis anaeróbica, ¿verdad? Entonces, eso significa que... A ver. Aquí tenemos al ciclo de Cori. El ciclo de Cori nos habla justamente de la utilización del lactato como sustrato para crear glucosa. El músculo, a ver, cuando la glucosa llega al músculo, sabemos que esta se puede guardar en forma de glucógeno, que nunca más va a dejar el músculo. Entonces, cuando se utiliza la glucosa en el músculo, se va a oxidar hasta piruvato, de ahí hasta lactato en glucólisis anaeróbica. Ese lactato no se va a acumular ahí en el músculo, sino que del músculo va a salir a través de la circulación sanguínea, va a ser transportado hasta el hígado. En el hígado, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a utilizar como sustrato energético, es decir, lo vamos a utilizar como sustrato para regenerar glucosa. Entonces, esa reacción glucosa, tú tienes hasta piruvato, y en condiciones anaeróbicas el piruvato se reducía hacia lactato. Esta reacción es reversible. Entonces yo puedo partir del lactato para regenerar piruvato y ya de ahí con las mismas reacciones que hemos visto hace rato hasta llegar a nuestro objetivo, que es crear la glucosa. Pero ese paso es solamente realizado ahí en el hígado. Entonces, para que el lactato que se ha generado en el músculo es transportado a través de la sangre hasta el hígado, pues aquí el hígado lo va a aprovechar para crear glucosa. Y una vez que lo hemos convertido en glucosa, nuevamente es exportado hacia la circulación para ser utilizado pues por el órgano tejido que lo necesita. ¿Ya?
Otro es cuando se utilizan los aminoácidos como sustrato energético. Entonces, en este caso, se tiene un ciclo que se llama el ciclo de la glucosa alanina. Nos dice prácticamente cómo a partir de el aminoácido alanina nosotros podemos regenerar o generar glucosa. Hay muchos aminoácidos que me sirven como sustrato para crear glucosa, pero principalmente es la alanina, que es el ¿ya? Entonces, lo mismo. El músculo está hecho de proteína. Cuando se cataboliza el músculo para degradar y obtener los aminoácidos se metabolizan y liberan amoníaco. Este amoníaco va a ser transportado del músculo dentro del glutamato. El glutamato es otro aminoácido, es el principal aminoácido que nosotros vamos a realizar transaminación. Entonces, ahí el glutamato, como es un aminoácido, capta ese grupo amino, ese amoníaco. Entonces, el glutamato va a sufrir una transaminación por la ALT, dando lugar a la formación de la alanina, ¿verdad? Esto de transaminación de un aminoácido en cetoácidos, yo les he explicado varias veces. Entonces, a partir del glutamato en el músculo estoy generando alanina. El aminoácido alanina igual se va a mover hacia el hígado, va a ser captado por el hígado, vamos a hacer otra transaminación y la alanina igual va a ayudar a regenerar el glutamato, que va a liberar el nitrógeno, y este nitrógeno acelera el ciclo de la urea. Lo que nos interesa es que a partir de esta transaminación de la alanina yo estoy obteniendo piruvato. Entonces, este piruvato yo sé que puedo hacer el proceso reverso para justamente crear otra molécula de glucosa. Igual la glucosa sabe y demás, entonces de esa manera yo estoy convirtiendo o estoy aprovechando al aminoácido alanina para que me sirva como sustrato para generar glucosa. El último, el glicerol. Hemos dicho que podíamos tener varios sustratos para crear glucosa, aminoácidos, podíamos utilizar al lactato y ahora a una molécula que se llama glicerol. ¿Dónde hemos visto el glicerol? Cuando hemos creado triglicéridos. Un triglicérido tenía un glicerol más 3 ácidos grasos. Entonces, cuando se degrada, por ejemplo, un triglicérido, cuando se hidroliza, justamente libera esos 3 ácidos grasos y libera su molécula de glicerol. El glicerol va a ser transportado hacia el músculo, hasta el hígado, donde se va a ir convirtiendo en glicerol 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Y de ahí, tranquilamente puede llegar hacia la formación de una nueva molécula de glucosa o venirse por acá y continuar con la oxidación hasta la generación de piruvato. En este caso, pero me interesa la generación de glucosa. Entonces, de esa manera el glicerol se conecta. Entonces, el glicerol se está conectando acá hacia la dihidroxiacetona fosfato, porque a este otro lado era la glucosa. Bien. En cuanto al rendimiento energético de la gluconeogénesis, esto no es igual que la glucólisis. Este proceso es energéticamente desfavorable para la célula. ¿A qué me refiero? En las ecuaciones lo que tenemos siempre al lado izquierdo son los reactivos, es decir, lo que yo necesito para realizar esa reacción química. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Por cada molécula de glucosa, yo necesito 2 moléculas de piruvato. Cuando hacíamos glucólisis, cada molécula de glucosa generaba 2 de estos. Entonces, la glucosa tiene ¿cuántos carbonos? Es por eso que necesito 2 de piruvato, porque cada piruvato solamente tiene 3.
Entonces necesito 2 para crear mi molécula de 6. Ahora, fíjense cuánta energía estoy consumiendo. Estoy gastando 6 ATPs para generar una molécula de glucosa. ¿Sí? Y también estoy utilizando 2 moléculas de más reducido. Estoy produciendo 2 moléculas de más reducido. ¿Por qué la célula hace un proceso que es energéticamente desfavorable? O sea, ¿por qué invertir tanta energía para solamente crear una molécula de glucosa? Porque la energía que yo utilizo para hacer esto la auspicia la oxidación de los ácidos grasos. Es decir, cuando tú hidrolizas los triglicéridos y liberas los ácidos grasos, en la betaoxidación, es decir, la energía que producen los ácidos grasos en la betaoxidación, esa energía es utilizada acá. Entonces, es como que de esa manera más o menos estás favoreciendo la oxidación de las grasas. ¿Sí? Porque la energía que tú necesitas para crear glucosa la está cubriendo los ácidos grasos. ¿Sí? En su oxidación ellos están patrocinando la energía que se necesita para realizar este proceso. ¿Ya? Entonces, a ver, les voy a dar para que piensen. Les voy a preguntar en el examen. Tienen que investigar bien. Les estoy diciendo que se están gastando 6 ATPs. ¿Qué es su tarea? Buscar dónde están esos 6 ATPs, en qué versión se gastan. ¿Ya? Busca. Les voy a dar yo igual, no dejar, pero les voy a dar de un libro que sea entendible la gluconeogénesis, como complemento. Ya. En cuanto a la regulación, esta es la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 10. Glucólisis, gluconeogénesis. Aquí es al revés. Lo que una molécula actúa como activador en la glucólisis, actúa como inhibidor en la gluconeogénesis. Y lo que es activador en la gluconeogénesis, actúa como inhibidor en la glucólisis. ¿Por qué? Porque son procesos contrarios. Si favorezco, es como que si tú favoreces la bajada de algo, tienes que bloquear su subida. Entonces, si tú quieres que baje, tienes que evitar que se suba. Es lo mismo. Si tú quieres que la glucólisis con la glucosa llegar hasta piruvato, entonces tú estás bajando, ¿verdad? Estás oxidando antes de llegar hasta piruvato. Las reacciones entonces que se van a encargar de realizar el proceso contrario de piruvato hacia glucosa, entonces esas reacciones no tienen que funcionar, porque si no, pues no llega a nada. Es como la síntesis y la degradación del glucógeno, les he dicho. Cuando se está creando el glucógeno, la enzima que actúa en la degradación está inhibida. ¿Por qué? Porque no sirve de nada crear y degradar al mismo tiempo. Y es lo mismo acá. Si estoy haciendo glucólisis, esta no va a estar funcionando. Y si esta va a estar funcionando, esta no. Porque son justamente procesos que van a estar incorporados de manera contraria. Entonces, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato actuaba como inhibidor de la hexocinasa en la glucosa. En cambio, va a actuar como activador para la glucosa 6-fosfatasa. ¿Entienden? Es el doble. Me estoy asegurando de que solo haga, o yo solo haga una cosa a la vez. Ahí está, inhibidor, activador. ¿Qué quiere decir esto? Si la glucosa 6-fosfato es inhibidor de esta no funciona. Y esta molécula va a ser activador de esta. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a ir de glucosa a glucosa 6-fosfato o de glucosa 6-fosfato a glucosa. De glucosa 6-fosfato hacia glucosa. En la 2 no me interesa nada, en la reacción 3, aquí hay más. Lo mismo. La enzima de la glucólisis, la enzima de la gluconeogénesis. Cada una de las moléculas, ¿cómo va a actuar frente a las dos enzimas?
De color verde, pues entendemos que va a tener un efecto activador, y de color rojo un efecto inhibidor. Entonces, por ejemplo, el ATP actúa como inhibidor de la fosfofructosinasa 1. El citrato, una molécula que donde se generaba citrato en el ciclo de... Entonces, el citrato actúa inhibiendo esta enzima y se va a encargar de activar a esta. Entonces, el citrato se encarga de que esto se convierta en... Y yo creo que con eso se entiende la idea, ¿verdad? De lo que quiere decir los activadores y los inhibidores. Entonces, la fructosa 2,6-bisfosfato actúa como activador, actúa como inhibidor. El AMP activa, inhibe. El citrato inhibe, activa. El ATP y la concentración de protones inhiben. Y el último. De piruvato hacia fosfoenolpiruvato. Hemos dicho que esa reacción no se realiza de forma directa, sino en dos pasos o en dos etapas. Entonces, utilizábamos a la piruvato carboxilasa y a la fosfoenolpiruvato carboxisinasa o quinasa. Entonces, iba de piruvato hacia hexanoacetato y del clorocetato recién hasta fosfoenolpiruvato. Entonces, ahí está. El ADP, por ejemplo, actúa como inhibidor para estas dos enzimas. La acetilcoenzima activa, aquí el ATP inhibe, la alanina inhibe y la fructosa 1,6-bisfosfato activa. ¿Ya? Son casi los mismos activadores e inhibidores que en la glucólisis, pero para no entrar así en confusiones más grandes, no lo estamos mostrando de esa manera. Pero aquí hay algunas cositas que no hemos mencionado. Antes, por ejemplo, no hemos mencionado aquí que los protones, por ejemplo, podrían actuar como inhibidores. Ya, con esto cerramos. Esto está en el Harper. Les voy a dar este capítulo para él. ¿No? Ahí está explicado. Entonces, tenemos una tabla que nos muestra la comparación entre la glucólisis y la gluconeogénesis. ¿Ya? Principalmente en las enzimas que actúan como mecanismos, o sea, como medios de regulación. La piruvato deshidrogenasa, la piruvatocinasa, la fosfofructosinasa 1, la hexocinasa, la glucosinasa. Aquí en el metabolismo del glucógeno, la glucógeno-sintasa. ¿Qué hacía esta enzima? Era la que iniciaba la síntesis del glucógeno. Entonces, vamos a ver el comportamiento de cada una de estas enzimas tras las comidas o en situaciones de ayuno o cuando una persona tiene diabetes mellitus. Entonces, para que se entienda qué es lo que hace. Tras la alimentación, la glucógeno-sintasa se encuentra activa. ¿Por qué? Porque la insulina justamente tras la alimentación se libera y activa esta enzima para que se guarde el glucógeno. Luego, la glucosinasa igual, la fosfofructosinasa y la piruvatocinasa se van a encontrar activas por acción de la insulina en la glucólisis, ¿verdad? Aquí está. Aquí dice inductor y represor. ¿A qué hace referencia? Es un efecto de estas hormonas sobre sí. Como inductor y represor no significa que es como que las activa o la inhibe, sino que o se aumenta la síntesis de esta enzima o se disminuye la síntesis de esta enzima. Cuando se dice un efecto inductor, entonces se está estimulando la mayor producción de esta enzima. Cuando se habla de un efecto represor, se está inhibiendo la síntesis de esta enzima. Entonces, la insulina, por ejemplo, tiene un efecto inductor de la glucosinasa, de la fosfofructosinasa 1, de la piruvatocinasa. Y el glucagón sabemos que es lo contrario del efecto represor.
Ahora, aquí abajo, esto es en la glucólisis. Glucólisis, la síntesis de glucogenogénesis también. Aquí abajito está la comparación con la gluconeogénesis. ¿Cómo creen que serían los efectos de estas enzimas o cómo se van a encontrar estas enzimas en la gluconeogénesis? Van a tener un comportamiento contrario, es decir, va a estar al revés. ¿Por qué? Cuando yo hago gluconeogénesis, tienen que entender, no estoy yendo hacia abajo, estoy yendo hacia arriba, estoy yendo hacia la síntesis de glucosa. Entonces, fíjense, en la gluconeogénesis, la actividad de la piruvato carboxilasa, de la fosfonol piruvato carboxilinasa, se tienen que anotar estas enzimas. Esto y esto. Son las únicas 4 enzimas que son distintas a las de la glucólisis. El resto es exactamente la misma. Entonces, aquí está de manera global. Fíjense. O lo hacemos más rápido. Que no se lee nada. A ver. Aquí, por ejemplo. En la gluconeogénesis, ¿cómo está la actividad de la glucosa 6-fosfatasa? ¿Qué hace la glucosa 6-fosfatasa? De glucosa 6-fosfato hacia glucosa. Estas dos, piruvato carboxilasa, es esto de aquí, y esta otra de acá es esto de aquí arriba. Entonces, estas dos enzimas que hacen de piruvato hacia oxaloacetato y de oxaloacetato hacia fosfenol. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros comemos, las enzimas que están interviniendo en la gluconeogénesis no están funcionando. ¿Ya? Lo que está funcionando es la glucólisis, lo que está funcionando es la síntesis del glucógeno. La gluconeogénesis no, tras la ingesta de alimentos. Pero, ¿qué pasa en periodos de ayuno? Es decir, cuando no estamos comiendo o cuando una persona tiene diabetes. Fíjense el comportamiento de las enzimas. Se van a fijar, las flechitas están al revés. Si aquí, tras la ingesta de comida, la glucogenosintasa estaba activa, aquí va a estar inhibida. Lo mismo va a suceder con cada uno. O sea, el comportamiento es contrario, porque justamente lo que yo voy a querer hacer es, en este caso, por ejemplo, en periodos de ayuno está funcionando la gluconeogénesis. Estamos utilizando, por ejemplo, en periodos de ayuno, el glucógeno que tenemos almacenado en el hígado. Ese glucógeno nos va a cubrir más o menos un día. En un día lo podemos consumir nuestro glucógeno hepático. Después de ese tiempo, tenemos que ver la manera de reponer glucosa. ¿Y cómo reponemos? Justamente con la gluconeogénesis. Empezamos a degradar proteína para obtener glucosa. Y degradación de proteína hasta alanina y demás, el ciclo de la glucosa-alanina. El músculo, cuando realiza glucólisis anaeróbica, igual a partir del lactato, hacemos eso. También favorecemos la hidrólisis de los triglicéridos y ahí estamos favoreciendo también la liberación de glicerol, que va a llegar al hígado y va a servir como sustrato para crear nuevas moléculas de glucosa. Y ya. Bueno, lamentablemente no nos da para las pentosas. Voy a hacerme no grabar la explicación de las pentosas del otro grupo y eso les voy a pasar. ¿Ya? Y no sé si del Harper o de otro, pero les voy a poner para que lean gluconeogénesis. Yo creo que de otro, no de Harper. Pero este es del Harper, por si acaso. O sea, si quieren entender un poquito mejor esto, está en el Harper explicado la tabla, por si acaso. ¿Ya? Aquí tengo una pregunta. Sí. En la
personas diabéticas afecta el consumo de No, pues o sea, en una persona diabética, como no va a haber acción